Bien, saludo con mucho gusto para entrarle al debate a nuestra compañera analista de Mega Noticias, Stephanie Enaro. Te saludo con mucho gusto y nos acompaña el profesor de Economía de la UNAM, Óscar Rojas, con el gusto de saludarlos a ambos. Les comento una participación de 1:30 aproximadamente. El tema son las reformas de la presidenta Sheinbaum y me gustaría empezar pues lo coyuntural, lo de hoy, estas reformas que tienen que ver con equidad de género, que tienen que ver con garantizar una vida libre de violencia, que pues en el papel suenan muy bien, lamentablemente en la realidad muchas veces es completamente todo lo contrario. Me gustaría empezar contigo, Stephanie, con el gusto de saludarte. Hola, ¿qué tal, Gabriel? Muy buenas tardes. Pues efectivamente estamos al inicio de un nuevo pacto social con el cambio de la Constitución y un pacto social que intenta hacer más equitativa esta vida nacional de hombres y mujeres. El tema aquí es que pues las mujeres hemos ido un poquito más atrás porque cuando llega la Revolución Mexicana no nos trae al voto nosotras, nos llega mucho tiempo después y me parece que esa paz nos está llegando mucho tiempo después. Aquí la cosa es que se está elevando a nivel de ley conductas que necesitan mucha educación para que puedan ser llevadas a cabo. La no violencia de género, ¿no? También hablaba ella de la brecha salarial, también incluso tocó el tema del acoso laboral, pues no van a pasar por ósmosis de la noche a la mañana. Se necesita educar a la población para que podamos lograr un cambio sustancial. Claro. Óscar Rojas, tú aprovechando que siendo profesor de economía, la equidad en los salarios, un discurso que hemos escuchado durante mucho tiempo y que realmente pues, se ha quedado en discursos. ¿Consideras que esto puede ser una presión más a las empresas o hay, digamos, cierta capacidad de la economía para poder lograrlo? No, claro, yo con la perspectiva de mi compañera Stephanie, de que es todo un cambio cultural, de que es todo un proceso importante y necesario precisamente para reordenar no solamente el sector social, sino también el sector privado, ¿no? Creo que estos elementos de acoso, de desigualdad en los salarios, de presiones, es toda una cultura, por supuesto. Y de repente yo tengo la impresión de que se puede tratar de percibir que simplemente el cambio en el papel constitucional es como ya simplemente un desideratum de buenos deseos, sino que hay que verlo como la condicionante de un comienzo de una lucha, ¿no? Entonces es un arma, es una herramienta Claro. para que se pueda hacer todo este proceso realidad. Simplemente con esto de referencia es como van a empezar a activarse pues una serie de batallas que se van a dar en la familia, en los centros de trabajo, en la sociedad, y esto para mí creo que es muy importante porque sin duda no se trata nada más de estar aumentando el salario, por ejemplo, que sin duda es una de las políticas a continuar, sino que se tiene que ir también resolviendo los problemas Claro. cualitativos e históricos, ¿no? Y sobre todo particularmente que no tiene ninguna justificación que por el mismo trabajo se quiera ofrecer salarios diferenciados. Esto es una súper explotación, ¿no? Entonces creo que es una muy buena noticia, por supuesto, para la reconstrucción de una estructura social que apunta hacia una nueva forma económica que se está construyendo. Bien. Ya veremos en este tema de la equidad. Ahora, déjenme entrarle también al tema político. López Obrador usó al Congreso como una oficialía de partes, inclusive al Congreso de la Unión le decían la oficialía de partes de la Cámara de Diputados, no le muevan una coma a las iniciativas y vaya que lo cumplieron. Una mano fuerte, dura del presidente. Stephanie, ¿verías que esta mano dura, esta oficialía de partes estaría cumpliendo también con la presidenta, que tendría, digamos, pues no, ni siquiera jaloneos? Ahí les va la iniciativa y ahí pues apruébanla sin moverle comas, o tendríamos un Congreso más suelto, más que podría discutir más las iniciativas. Desde tu perspectiva, ¿cómo lo ves? Pues mira, yo creo que tenemos primero que darnos cuenta que con esta mayoría absoluta que tiene Morena, pues ha perdido la pluralidad de voces de un Congreso. Hay una voz dominante que es la que está cambiando la Constitución y así se van a reflejar los cambios. Ahora, también tenemos que ver que, por ejemplo, pues
Claudia Sheinbaum vendió continuidad en su campaña y lo que estamos viendo es continuidad. A ver, ella está siendo totalmente congruente con lo que vendió y entonces no sé por qué esperamos ver algo diferente. Entonces ella está cumpliendo con su deber y pues López Obrador se encargó muy bien de que lo que para él era más importante, pues de alguna manera pues fuera puesto en práctica antes de soltar las riendas, como lo ha sido la reforma al Poder Judicial. Entonces, estamos viendo la consolidación de un régimen a manos de Claudia Sheinbaum y del Congreso. Cuando vemos la historia en retrospectiva, vemos que López Obrador es ya un presidente de transición y Claudia Sheinbaum es la de consolidación. Fíjate cómo han cambiado los roles con el paso de la historia. Ya. Continuidad en este sentido, Oscar, ¿verías esa continuidad? Sí, por supuesto. Siempre se dijo con mucha claridad que se trataba de un cambio de régimen. No nada más un asunto de un nuevo, sino que un nuevo modelo económico también y una nueva proyección cultural, una recuperación de las culturas originarias, una recuperación también, por ejemplo, con la reforma para el reconocimiento de las comunidades originarias. O sea, es toda una revolución que está pasando en muchos niveles simultáneamente, y eso es lo que estamos viendo. Eso es lo que se dijo, continuidad con cambio, yo diría continuidad con profundización o consolidación, como lo menciona mi compañera, y desde esa perspectiva, pues saber que, por ejemplo, yo sí haría el acotamiento de que creo que no es que haya actuado el Poder Legislativo como oficialía de partes, porque en realidad se trató, todas estas reformas constitucionales son el mínimo de diseño del Estado para el nuevo modelo, es decir, son necesidades estructurales, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, pues yo no partiría de la narrativa de que no se le mueva ninguna coma, sino de que pues estuvo muy claro, el proyecto alternativo de nación también de López Obrador no se hizo en 2018, viene desde la lucha del 2006. Entonces ya se sabía hacia qué sectores estratégicos había que apuntar, y creo que Claudia Sheinbaum ya nos está demostrando con plena claridad pues que continúan las 20 reformas constitucionales, y ella por supuesto va a dar su toque con otro paquete de reformas constitucionales, pero en suma lo que estamos viendo es que pues es un hecho que se está consolidando el proyecto porque se están haciendo los cambios de fondo estructurales. Oigan, denme oportunidad de ir a la pausa, pero me gustaría preguntarles, no sé si ya lo notaron, pero algunas reformas del plan C del presidente López Obrador, por lo pronto la presidenta Sheinbaum como que le metió freno, no sé si ya la congeladora, la desaparición de los órganos autónomos, pero me gustaría regresar con este tema, si es que pues ese es un tema que quizás queda de lado. Yo primero impongo mi agenda y después ya vemos más adelante. ¿Le parece que regresamos con esto? Vámonos a la pausa y regresamos. Y salud nuevamente, le presento, estamos aquí, nuestra compañera analista Stephanie Enaro y el profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, Oscar Rojas. Yo les decía antes de irnos a la pausa sobre si es que parte de las reformas del plan C del presidente López Obrador ya quedaron por lo menos guardadas, teniendo en cuenta que la presidenta Sheinbaum pues no las ha mencionado, o por lo menos las ha dejado, digamos que por lo menos de lado en el discurso. Stephanie, tú verías por lo pronto pues una de las más polémicas, la de la desaparición de los órganos autónomos. ¿Estaríamos frente a que Sheinbaum la va a dejar de lado para imponer su agenda, o pues se preparará el terreno para presentarlas, Stephanie? Mira, apenas Claudia Sheinbaum lleva unos días de haber sido presidenta y pues ella acaba de decir que va a llevar a cabo unas reformas prioritarias. Esto te quiere decir que ella lleva ya un orden. Yo no creo que vaya a dejar de lado las reformas de los organismos autónomos, porque López Obrador fue muy claro, le dijo a la población que iban a hacer pues ahorros, ¿no? Aunque lo que se pierde es mucho más que eso, y Claudia Sheinbaum está cumpliendo con su tarea. A ella fue electa porque es la mejor discípula de López Obrador. Entonces,
claramente no las va a dejar de lado, las va a meter ya que esté más consolidada su presidencia. Y ojo, también hay que ver cómo reacciona la economía, cómo reaccionan nuestros países, nuestros países que son aliados comerciales, porque obviamente pues ya en un mundo globalizado como el que vivimos, lo que ocurre a nivel nacional termina teniendo un impacto a nivel internacional y, ¿por qué no?, también global. Claro, justamente tenemos un economista que me parece, de lo que pone en la mesa Stephanie, Oscar, hasta el momento me parece que el escenario económico del país frente a la economía global se ha mantenido estable, con la presentación y aprobación de la reforma judicial, la toma de protesta de la propia presidenta, digo, se ha mantenido estable, ¿no? Claro, sí, bueno, pues lo que pasa es que podemos decir después de este primer sexenio de la Cuarta Transformación, pues es que uno de los resultados fue una estabilidad macroeconómica estructural. O sea, se alcanzó eso que por mucho tiempo fue un deseo de los gobiernos neoliberales, se vino a realizar, a coagular en este momento. Tuvimos el fenómeno del superpeso, la deuda está en pleno control y el principio de austeridad republicana ha podido cambiar pesos corrientes o de simple gasto a pesos de inversión, ¿no? Para invertir en las obras prioritarias. Entonces, en general, se entrega un país con esta estabilidad. Vimos el movimiento de los mercados, pero en realidad ya a la distancia lo que observamos en realidad fue un movimiento ahí que tuvo su origen en la bolsa de Japón. Claro que hay elementos siempre volátiles en el sistema financiero, pero cruzamos las elecciones, cruzamos la transición y ahora estamos ya iniciando este nuevo sexenio y todo apunta a esa estabilidad, ¿no? Entonces, estabilidad económica te da más grados de libertad para poder moverte políticamente. Entonces, creo que están condiciones para, con toda tranquilidad, ir planteando, ir jugando las cartas de los distintos paquetes de reforma constitucional que están ahí posibles y que pues obviamente que siempre pues ya los escenarios van permitiendo avanzar en unas, otras hay que ir avanzando en otros. En general, pues yo siento que hay una decidida ejecución de esta posibilidad de reformar la Constitución a nivel estructural y pues en el mismo sentido que se ha planteado, ¿no? Como una continuidad del proyecto original. Oigan, pero no, digamos, no hay que dejar de lado que existen posibles riesgos. Stephanie, tú que estás muy atenta al tema internacional, los riesgos que podrían existir si se tocan o, digamos, si se trastocan más bien algunos acuerdos con el TEMEC, teniendo en cuenta este punto tan específico sobre los órganos autónomos. El riesgo de una situación que pueda afectar a la economía, pues ahí está. Claro, y precisamente por eso, pues, representantes de Estados Unidos y Canadá alzaron la voz, no por el tema de la intromisión en temas de soberanía nacional, sino en el marco del TEMEC, pues quieren asegurarse de que el Estado de Derecho sea lo suficientemente sólido como para respetar los intereses de los empresarios de sus países que quieran invertir aquí. Y es que si no tenemos eso claro, vamos a dejar ir el momento nearshoring por el que estamos pasando, que, ojo, no solamente involucra a Estados Unidos, también involucra a China, pero si no lo aseguramos, se nos pueden ir. Ahora, también hay que ver pues cómo ha reaccionado al mundo, ¿no? Este movimiento. Mucha gente teme que al perderse la pluralidad de voces que se había respetado desde 1994, pues que haya un retroceso democrático lo suficientemente importante como para que una sola voz pueda regir sobre la vida nacional. Y creo que la riqueza de todas las democracias es la pluralidad y encontrar coincidencias en las diferencias. Si no logramos hacer eso, yo creo que lo vamos a pagar muy caro, no solamente a nivel económico, también a nivel social. Claro. Por cierto, el día de hoy Juan Ramón de la Fuente ya emitió un primer mensaje como canciller y hizo un llamado a revitalizar la diplomacia, teniendo en cuenta todo lo que sucedió con todo el affair con la corona española, los embajadores de Canadá y pues ni se diga el de Estados Unidos, que ahí fue, me parece, la derrota de la diplomacia. Revitalizar la diplomacia, viniendo de Juan Ramón de la Fuente, me parece que es un buen mensaje. Ahora,
Ya para empezar a cerrar este debate, hay algo que en muchos comentócratas han estado analizando, y me refiero a que no se ha mencionado una reforma fiscal. Y llama la atención, un gobierno de izquierda usualmente siempre se plantea cuestiones que tengan que ver con plantear mejoras, reafinar un poco los impuestos, pero en México hablar de impuestos es casi un tema tabú, ya sea de izquierda, de derecha, del centro, de donde sea. Hablar de impuestos es casi una especie de harakiri político. No se planteó directamente una reforma fiscal, el presidente López Obrador tampoco lo hizo. Oscar, pues no se ve por dónde no puede haber una reforma fiscal, teniendo en cuenta, por cierto, todos los proyectos que se tienen planteados, cómo se van a hacer. Sí, coincido contigo de que el asunto fiscal es una de las enfermedades crónicas históricas del país. Ahí, pues digamos que México está muy por debajo del promedio de América Latina, y no se diga ya de los países de la OCDE. Entonces, sí tenemos un problema ahí, pero lo que se ha estado haciendo con este principio de austeridad republicana, primero que nada, o como para resolver un primer tramo de los problemas, es que había una gran cantidad de evasión y elusión. Eso se cerró. Esto generó inmediatamente un aumento en la recaudación, de todas maneras, es decir, la tendencia sí ha cambiado. No se enunció como reforma fiscal como se solía hacer durante los gobiernos neoliberales, porque esas reformas por lo regular lo que implicaban era aumentar también los impuestos a las partes más débiles, es decir, eran regresivas en realidad, ¿no? Entonces, impuestos en una economía en recuperación era lo que creo que no estaba dentro del esquema que López Obrador planteaba. Además, lo que hizo es esperando que simplemente con la ejecución eficiente puedes liberar recursos para obra pública. Entonces, yo creo que ya sabiendo esa lección, yo creo que ahora, pues yo creo que va a ser uno de los temas más importantes, porque la evasión y la elusión, cuando la combates, límite. Pero todavía tenemos una serie de temas que van a venir a continuación para poder tratarlos, porque, por ejemplo, en México no existen los impuestos a la riqueza, a las herencias, a las actividades financieras especulativas, y es, por supuesto, muy difícil cobrarlos. Es, de hecho, ya parte de la agenda internacional este tipo de impuestos de cara a la desigualdad brutal que se vive no solamente en México, sino a escala global, ¿no? Pero para eso creo que sí es importante primero tener claro pues todos los problemas por el lado de evasión y elusión, y luego entender que las reformas fiscales funcionan siempre y cuando nos vayan elevando en el promedio, al alcanzar, yo diría al menos, el promedio de América Latina, que anda en 23% más o menos. México está en 17.1% y el promedio de OCDE está en 35%, ¿no? Exacto. Sí. Y sumándole, aparte de la evasión fiscal, la informalidad de nuestra economía, ¿no? Más del 56%. Rapidísimo, una conclusión breve de unos 30 segundos, Stephanie, para cerrar de lo que se viene hablando de la agenda política de Sheinbaum. Pues mira, estamos viendo de alguna manera la refundación del Estado al estilo 4T, es un nuevo pacto social. Los planes suenan bien, pero tienen que ir acompañados de un sustento económico, porque sin una economía fuerte que pueda inyectarle finanzas al Estado, desgraciadamente se van a quedar en buenas intenciones. Entonces tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurra a nivel internacional, porque no estamos ya deslindados de lo que pasa en el mundo. Totalmente. Oscar Rojas, una conclusión. Sí, pues en general yo soy optimista por las condiciones que se han alcanzado de estabilidad, y he estado gastando en obras de infraestructura elemental que apuntan hacia que México vaya aumentando en el nivel tecnológico. Ya se habló de Olinea, el nuevo carro eléctrico diseñado, producido, porque México tenemos litio, ya está nacionalizado, tenemos capacidad y experiencia en la industria automotriz. Entonces creo que este es un símbolo que nos puede llevar hacia ese nuevo nivel. Por supuesto que siempre hay que ir cuidando el presupuesto, pero bueno, lo que está de fondo es de que ahorita vimos la construcción primero de las obras prioritarias, y ahora vamos a ver la maduración. ¿Qué es esa maduración? No nada más lo que viene de esas obras, sino de toda la nueva economía que generan en las distintas regiones a donde llegan, ¿no?
Muy bien, pues muy optimistas, muy optimistas. Yo también estoy también igual de optimista. Muchísimas gracias a ambos. Le agradezco también a usted que siga y le pido que siga en sintonía de Mega Noticias.